Hola, nuestro equipo está conformado por José Eduardo Vega, Brian Alexis Velázquez, Gerardo Morales y Jerry Anek Romero. El tema que presentaremos es el funcionamiento y características de la bobina de Tesla. Lo primero, la forma en la que la bobina funciona. La bobina contiene una fuente de voltaje, la cual es la pila. De ahí, la corriente pasa al transistor, que funciona como un oscilador generando una alta frecuencia, en la bobina primaria, la cual, a su vez, entra en resonancia con la bobina secundaria. Al pasar por la bobina primaria una corriente, esa genera un campo magnético sobre la bobina secundaria, y que gracias al oscilador, este campo magnético también oscila. El campo magnético alterno producido en la bobina primaria genera una alta tensión, también alterna a la bobina secundaria. En esta última también se genera un campo magnético, la cual se puede ver en sus efectos en el medio. Por ejemplo, al momento de acercar un foco de bajo consumo, podemos observar cómo este se enciende sin la necesidad de que haya un cable. Y de esta manera es como funciona una bobina de Tesla. A continuación, explicaremos algunos elementos de la bobina de Tesla. Una parte importante que constituye a la bobina de Tesla es un circuito LC, que consta, básicamente, de un condensador conectado en serie a una bobina. Al circuito LC se le llama también circuito resonante u oscilador. Este es debido a su naturaleza, cuyo modelo matemático tiene como soluciones ecuaciones de osciladores armónicos. Al existir corriente en el circuito, las placas crean un campo eléctrico, mientras que la corriente dentro de la bobina crea un campo magnético. La energía almacenada por el campo magnético de las placas del condensador se absorbe por la bobina que la almacena en su campo magnético, pero a continuación es absorbida y almacenada por el condensador, y el ciclo se repite. Cuando el capacitor tiene su carga máxima, la corriente es idénticamente cero, mientras que cuando el voltaje en el capacitor es igual a cero, la corriente alcanza su máximo. ¿Qué es y cómo funciona un transformador eléctrico? Un transformador eléctrico es una máquina eléctrica que transmite energía de un circuito eléctrico a otro, sin alterar la frecuencia, mediante el cambio de voltaje y corriente, y así poder aumentar o disminuir la corriente alterna cuando es necesario. El objetivo de los transformadores eléctricos es mejorar la seguridad, calidad y eficiencia de los sistemas de energía durante su funcionamiento, regulación y distribución a través de largas distancias y aumentar la vida de los aparatos conectados. El funcionamiento de un transformador se basa en el principio de inducción electromagnética. El transformador se compone de dos bobinas, con distintas cantidades de vueltas que generan la energía suficiente para hacer llegar la corriente eléctrica a nuestros enchufes o aparatos. ¿Pero qué es la corriente? La corriente eléctrica es el flujo de carga eléctrica que recorre un material. Se debe al movimiento de las cargas en el interior del mismo. Al caudal de corriente, la cantidad de carga por unidad de tiempo, se le denomina intensidad de corriente eléctrica. En el Sistema Internacional de Unidades se expresa en coulombs por segundos, unidad que se denomina amperio. Una corriente eléctrica, puesto que se trata de un movimiento de cargas, produce un campo magnético. En nuestra bobina se utiliza la corriente continua. Se le denomina así al flujo de cargas eléctricas que no cambia de sentido con el tiempo. Cuando hay corriente continua, las terminales de mayor y menor potencial no se intercambian entre sí. Es continua toda corriente cuyo sentido de circulación es siempre el mismo, independientemente de su valor absoluto. Es así como producimos energía inalámbrica mediante una bobina de Tesla, generando un campo magnético que nos permite encender una lámpara o un foco inalámbricamente. Esto mediante una bobina en la que existe una transformación de voltaje.